Saldívar. Marco Antonio es presidente y director general de IQS Soporte Ejecutivo. Marco Antonio tiene 19 años de experiencia en áreas de dirección de negocios, planeación estratégica, operaciones, calidad, productividad e innovación. Es ingeniero mecánico con estudios de maestría en administración del TEC de Monterrey y diplomados en alta dirección. Y además es una de las personas que ha estado vinculada activamente en los ejercicios de planeación estratégica y construcción de planes de acción en los clústeres de Nuevo León. Su experiencia abarca temas desde construcción de estrategias, procesos de articulación de cadenas de valor, mapeo de actores, caracterización de empresas y pues construcción en general de la visión de futuro de clústeres. Recordamos que pues Nuevo León es a su vez uno de los estados en México que le ha apostado a la implementación de iniciativas clúster como parte de su política de desarrollo productivo. Son referente en varios de los clústeres que tienen en dicha región. Para destacar algunos de ellos, el aeroespacial, el automotriz, agroalimentario, transporte y logística, vivienda, energía, entre otros. Entonces hoy vamos a escuchar, digamos, una presentación que tiene que ver con cómo debe realizarse este proceso de articulación de actores de una cadena de valor por parte de una persona que ha trabajado directamente en estos esfuerzos en Monterrey, en Nuevo León y también en otros lugares de Latinoamérica. Marco Antonio, te damos las gracias desde ya por compartir este espacio. Les recordamos que la metodología del webinar es, vamos a tener la presentación de Marco Antonio de alrededor de unos 40 minutos y luego vamos a tener unos 10-15 minutos de posibilidad de responder preguntas a través de las opciones que ofrece nuestra plataforma de chat o de preguntas y respuestas directas. También aprovecho para recordarles que ya tenemos fecha y lugar para nuestro próximo congreso InCluster, que es el Congreso Nacional de Iniciativas Cluster. Este congreso se va a realizar en Montenegro, Quindío, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Armenia y otro grupo de instituciones que hemos venido construyendo la agenda para el Congreso Nacional de Iniciativas Cluster. Va a ser 7 y 8 de noviembre, para que por favor guarden en sus agendas esta fecha que va a ser importante. Vamos a tener una serie de conferencias internacionales, talleres, tours por clústeres destacados de la región y una serie de actividades pues de interés para los cluster managers y en general para todas las instituciones, la academia, empresarios que están, digamos, trabajando en dinámicas clúster en el país. Entonces, 7 y 8 de noviembre en Montenegro, Quindío, Congreso Nacional de Iniciativas Clúster. Damos inicio a este webinar. Marco Antonio, bienvenido y pues, conectado aquí con todo el público y con todos los espectadores de las regiones en Colombia. Muchas gracias Iván. Bueno, pues de nuevo, muy buenos días y gracias a todos por estar aquí. Aprovecho la oportunidad para agradecerte, Iván, la invitación que amablemente me hiciste para participar en este webinar. Saludo también de manera especial a todos los directores de clústeres, empresarios, directivos y profesores de las diferentes universidades, miembros de cámaras y demás autoridades y agentes de cambio que integran esta iniciativa clúster a lo largo y ancho de Colombia. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, como bien comenta Iván, el objetivo es presentarles a ustedes qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se puede lograr. Es un tema bastante interesante, todo lo que tiene que ver con la articulación de cadenas de valor. Y cómo a través del mapeo y caracterización de empresas de la iniciativa Cluster se puede llevar a cabo de una manera muy ágil. Podemos involucrar a todos los actores actuales y potenciales, de manera que también voy a aprovechar la oportunidad para mostrarles un ejemplo muy práctico de lo que se ha hecho y de lo que se puede lograr allá con ustedes, ¿no? Ahora bien, de acuerdo con el diseño del programa, pues tenemos asignados, como bien comentas, Iván, 40 minutos. Y pues antes de comenzar quisiera compartirles la pantalla para ir entrando ya en tema. Vamos a ver, compartir pantalla. Vámonos de lleno a esto. Bueno, el tema es articulación de la cadena de valor, mapeo y caracterización de empresas de la iniciativa
clúster. Y bueno, pues como les comentaba antes de empezar, les muestro esta reflexión muy concreta que nos hace Bill Gates respecto al enfoque. La importancia de tener un enfoque claro en nuestra estrategia, en nuestra hoja de ruta, ya que si no tenemos definido el enfoque y si no tenemos un plan, pues cualquier camino que tomemos va a ser bueno. Sin embargo, no necesariamente vamos a tener un buen resultado. La clave es el enfoque y debemos asegurarnos no solamente de saber hacia dónde vamos, sino también trazar una hoja de ruta lo más detallada posible que nos lleve del punto A al punto B. Vamos a utilizar este tiempo en 3 partes. Primeramente les voy a explicar a manera de contexto, que me parece algo que es muy relevante, el entorno mundial que estamos enfrentando, un momento en donde lo único seguro que conocemos pues es el cambio, en donde hay aspectos que no podemos controlar, particularmente aquellos que tienen que ver con geopolítica y cómo a través de la geopolítica se tiene una incidencia muy fuerte en una economía que hoy por hoy es global, en donde estamos enlazados y en donde se presentan una serie de retos y oportunidades que no son ajenos, que debemos enfrentar y en donde quien mejor esté preparado, vinculado, enlazado, articulado, es el que va a lograr tener un resultado importante, el que va a poder llegar a cumplir con sus objetivos de negocio. Ahora, si esto no fuera suficiente, pues entendemos también que el aspecto tecnológico se vuelve un acelerador natural que nos lleva a romper paradigmas, en donde el statu quo se reta, que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y en donde, pues en un escenario que pareciera ser caótico si no nos preparamos, pues tenemos que tener todos los elementos en la medida de lo posible bajo control y vamos a abordar también un aspecto que me parece muy relevante, que no es ajeno y que tiene que ver con la 4ª revolución industrial. Todo esto nos va a llevar a la segunda parte de la presentación, lo que yo le llamo articulación de cadenas de valor, en donde vamos a explicar por qué es importante la articulación de cadenas de valor, por qué es efectiva, cuáles son los elementos que nos llevan a entender de una manera muy concreta cómo diseñar una hoja de ruta, porque hay un ABC, una serie de pasos, una guía que nos va a poder llevar a buen puerto para poder mapear una cadena de valor y que esta cadena de valor sea útil y que sea pues lo más confiable y que no solamente es construir esa hoja de ruta, que no solamente es construir la cadena de valor, el reto es cómo hago para mantener actualizada esa cadena de valor, porque día a día pues entran y salen jugadores, ¿no? Y por último, la última parte, preparé también de una manera muy práctica, pues un ejemplo de cadena de valor de 3 sectores industriales vinculados entre sí, en mayor o menor medida, pero finalmente vinculados, en donde participan 3 sectores industriales, automotriz, aeroespacial y electrodomésticos. Todo ello, pues, montado en una plataforma tecnológica muy gráfica y de fácil entendimiento, en donde se puede ver quiénes son los jugadores, en donde se puede ver también qué capacidades tienen, qué fortalezas, en lo particular las empresas qué fortalezas tienen y qué cosas no tienen, pero también de manera integral, en donde podemos ver cuáles son las fortalezas del sector y qué huecos existen, porque a medida que identificamos también esas áreas de oportunidad, esos huecos, pues podemos diseñar un plan de desarrollo que me ayude a cerrar esas brechas o huecos detectados en la cadena de valor. Y ahí yo les voy a platicar cómo podemos ir cerrando esos huecos detectados en la cadena de valor. Bueno, pues vamos a iniciar con el contexto, con lo que está sucediendo a nivel mundial, que no podemos olvidarlo, que no podemos dejar de lado, porque finalmente esto incide en nuestros negocios. Entonces, pues estas son algunas de las noticias principales que me permito yo traer y ponerlo aquí en la mesa. Pareciera como si estuviésemos entrando en una turbulencia y el entorno al que nos estamos enfrentando es muy variado.
Vemos, por un lado, aspectos geopolíticos que impactan a la economía. En el primer slide, en el primer gráfico vemos por ahí al presidente de los Estados Unidos con el presidente de China. Hay una guerra comercial inminente entre Estados Unidos y China y dado que somos una economía globalizada, pues corremos el riesgo, si no estamos preparados, corremos el riesgo obviamente de que nos lleven una cascada, ¿no? Que nos lleven en una espiral descendente que finalmente impacta las economías de todo el mundo. Hay por ahí otra nota que muestra la BBC, que reporta una desaceleración de 5 de las economías pues, más importantes y que pudiesen tener impactos negativos a nivel mundial. Vemos también por ahí, particularmente en ese gráfico, pues ya tenemos por ahí el caso de Alemania, está el caso de México, evidentemente, el caso de Brasil, Singapur, Hong Kong. Tenemos el caso de Argentina, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Tenemos por ahí en el tercer gráfico el cambio climático, que es una realidad, en donde el impacto ha sido tremendo. Groenlandia impactado en más del 40% de su territorio, Alaska con temperaturas arriba de 40 grados, los chalecos amarillos en Francia, la escasez del agua, las manifestaciones en Hong Kong en contra de la política de China, en fin. La cuarta revolución industrial, que es otro de los gráficos que por ahí les estoy mostrando, y en donde vemos que hay una marcada convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, y que anticipan que pues, se genera un cambio importante en el mundo, en la manera de hacer negocios, algo muy diferente a como lo estamos conociendo ahora, y que podría ser muy radical, sin embargo, ya está ocurriendo, a gran escala y a toda velocidad. Vamos, lo importante es que no solamente se trata de desarrollo, sino del encuentro de todos esos desarrollos que convergen en una misma arena, y en donde eso nos está obligando a cambiar de paradigma. ¿De acuerdo? Vámonos al siguiente slide. Hablando precisamente de la cuarta revolución industrial o industria 4.0, pues les comento que esta cuarta revolución sigue a otros 3 procesos históricos transformadores muy importantes que nos marcaron como sociedad. La primera marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, ocurre entre 1760 y entre 1830, se inventa la máquina de vapor. Lo que se pretendía obviamente pues es tratar de sustituir un poco la mano de obra. La segunda revolución industrial ocurre alrededor de 1850, en donde se da una industrialización, se da la producción en masa, se tiene la electricidad, ocurre la producción en serie, seguramente ustedes recuerdan del automóvil. La tercera revolución industrial, en donde esta se da pues a mediados del siglo XX, a través de la automatización, a través de la electrónica y las tecnologías de información y las telecomunicaciones. Pero bueno, hoy la cuarta revolución industrial pues es dar un manazo, como decimos en la mesa, es volver a articular y a vincular todas las tecnologías existentes. ¿Y qué implica la cuarta revolución industrial? Que, como bien les decía, se llama Industria 4.0, pues implica la automatización y la conectividad de espacios ciberfísicos, entre otros, realidad aumentada, impresión 3D, Internet de las cosas. Es decir, pues una fábrica inteligente en donde se combinen máquinas que están puestas y dispuestas de manera física y tangible con procesos digitales, en donde las máquinas, a través de esa programación tecnológica, pues son capaces de tomar decisiones por sí mismas y de cooperar entre ellas, entre las mismas máquinas y también con los humanos a través de Internet y algunas otras plataformas. Entonces, el principio básico de la cuarta revolución industrial es que las empresas crean sus redes inteligentes para controlarse a sí mismas a lo largo de toda la cadena de valor. Por eso es que traigo a la mesa este tema, porque me parece que es importantísimo.
pues no solamente es ubicar quiénes son los jugadores de mi sector, quiénes son los grupos de interés que participan en mis empresas o en mis negocios, sino también entender que muchas de estas organizaciones ya están a bordo de la cuarta revolución industrial y necesito yo también hacer algo al respecto. Trabajar fuertemente en la parte de automatización inteligente, en el desarrollo de espacios ciberfísicos, impresión 3D, Internet de las cosas, etcétera, ¿no? Vámonos a la siguiente filmina, que tiene que ver precisamente con la articulación de cadenas de valor, su importancia, algunas definiciones, la hoja de ruta, que nos va a poder llevar a buen puerto para conocer un mapeo de la cadena de valor. Y también les voy a compartir una guía que va a marcar paso a paso cómo poder llevar a cabo esta tarea de manera controlada. ¿De acuerdo? Pues seguramente ustedes están familiarizados con este personaje. Michael Porter, economista, profesor de Harvard, fundador del Institute for Strategy and Competitiveness de la Harvard Business School. Y bueno, pues también se le conoce como el padre de la clusterización y un gurú en temas de estrategia. Michael Porter lo que nos dice es que una propuesta de valor es la respuesta a las siguientes tres preguntas. ¿A qué clientes vamos a servir? ¿Qué necesidades vamos a satisfacer? ¿Y a qué costo? Es decir, ¿qué precio vamos a estar pidiendo por ese producto o servicio que vamos a desarrollar? Nuevamente, la propuesta de valor es la respuesta a las siguientes tres preguntas que nos formulamos. ¿A qué clientes vamos a servir? ¿Cuáles necesidades vamos a satisfacer? ¿Y qué precio vamos a pedir por él? Y para ello, porque estamos incorporando algunos elementos que son importantes, como por ejemplo valor. Y bueno, pues, ¿cuál sería la definición que yo he puesto por aquí de una manera muy práctica? Pues es aquello que me va a decir que es algo diferenciador, es decir, que la gente está dispuesta a pagar por lo que se está ofreciendo. Y cuando hablamos de valor también es la manera en cómo estamos midiendo los ingresos de una empresa, ¿no? Los ingresos totales, es decir, lo que se cobre por el producto o servicio, en donde la calidad ya es pues es una cualidad, vamos a llamarlo de esa manera, no es algo por la cual la gente tenga que pagar más, sino ahora sí que es un valor entendido. Y hablando de valor, precisamente, pues eso nos lleva a poder ubicar si una empresa es rentable, de manera que si su valor rebasa los costos de crear un producto o servicio, pues estamos en una posición de rentabilidad. Si por el contrario los costos de crear un producto son mayores a los que la empresa obtiene por la comercialización de ese producto o servicio, es decir, si sus costos son mayores, pues entonces la empresa no es rentable. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de cadena de valor, pues es un modelo estratégico, es una herramienta que desarrolla Porter y que nos permite analizar de una manera integral, es decir, permite que se haga un análisis interno de una organización para poder identificar y maximizar aquellas actividades que generan valor. Pero cuando hablamos de cadena de valor, pues no solamente debemos estar pensando hacia adentro de nuestras organizaciones, porque somos una red, no somos entes aislados, estamos conectados unos con otros. Y eso nos lleva también a ubicar qué posición guardamos dentro de una cadena de valor. Entonces, es bien importante conocer quiénes son los jugadores del sector, empresas, grupos de interés que participan para saber quién hace qué y qué capacidades tiene. O sea, no basta con que tengamos ubicadas las organizaciones y la posición que guardan dentro de la cadena de valor. Lo relevante es ubicar cuáles son las fortalezas de la cadena, cuáles son sus huecos, es decir, porque es la suma de todas las capacidades que además están interconectadas entre sí, las capacidades que tienen las empresas y los grupos de interés. Y también conocer qué es lo que no tienen, porque eso nos va a permitir trazar también una estrategia para poder ir llenando esas brechas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya tenemos ubicados nosotros valor, cadena de valor,
Ahora lo importante también es saber cuál es la ventaja competitiva que se genera. Y cuando hablamos de ventaja competitiva, pues es la ventaja o característica que una empresa tiene respecto a otras empresas. Es lo que me va a hacer diferente. Y como organización, pues tendré que definir yo cuál va a ser la ruta que voy a seguir. Si me voy a distinguir por costo o si me voy a distinguir por diferenciación. En ese sentido, Porter establece 5 características que se llaman las 5 fuerzas de Porter, en donde no nada más es ubicarme yo como empresa, sino tengo que saber también quiénes son los clientes, los proveedores, cuáles son las diferentes instancias que inciden en el mercado, cuál es la rivalidad, cuáles son las cosas que tenemos en común y demás. Ahora, si no tenemos un plan perfectamente trazado, en donde tengamos que definir hacia dónde nos vamos a conducir, pues definitivamente no vamos a sobrevivir en este mundo cambiante. Acuérdense de lo que les decía, no nada más es lo que yo hago como organización, sino también estoy sujeto a las condiciones de mercado, a una economía globalizada, a decisiones geopolíticas y a cambios tecnológicos con saltos cuánticos, ¿no? Saltos cuánticos importantes que nos van a mover el tablero de juego. Ahora bien, vámonos ahora, para poder nosotros llevar a cabo un mapeo, tenemos que saber también cuáles, primero, en nuestra organización, cuáles son las actividades que se generan dentro de mi empresa. Hay una clasificación que propone Porter. Porter habla que hay actividades primarias y hay actividades de apoyo. Actividades primarias son las que me generan valor. Actividades de apoyo son las que refuerzan y hacen que precisamente las actividades primarias se cumplan. ¿De acuerdo? De manera que el negocio de una empresa es aquel que resulta de toda su cadena de valor. Todas las empresas de una misma industria pues tienen una cadena de valor similar. Yo les he puesto por ahí algún gráfico en donde hay 5 actividades primarias propuestas por Porter, 4 actividades de apoyo. De manera que las empresas y las organizaciones deben de entender sus propias operaciones, pero también deben de conocer las cadenas de valor de competidores, proveedores y distribuidores. Vuelvo a repetir, somos una serie de organizaciones vinculadas y la suma de lo que yo hago más lo que hacen los demás, pues nos van a llevar a integrar un sector en donde ese sector, pues cada uno de nosotros vamos a tener una posición diferente. Algunos estaremos realizando actividades que tienen que ver con transformación, va a haber algunos otros que realicen actividades de servicio, va a haber algunas actividades que nos ubiquen como un proveedor de primer nivel, va a haber algunas actividades que por su naturaleza nos lleven a ser un proveedor de tercer nivel. Por primer nivel nos referimos a Tier 1, es decir, todas aquellas empresas que están trabajando directamente con las organizaciones que ensamblan vehículos, por ejemplo. Las de segundo nivel serían aquellas empresas que le entregan sus productos y servicios a los Tier 1, y las de tercer nivel son aquellas empresas de servicios que precisamente hacen que se cumplan los otros 2 niveles hacia arriba en la cadena, ¿no? Ahora bien, les he puesto yo aquí pues una hoja de ruta que nos permita trazar de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, cómo mapear una cadena de valor. Esto va dirigido particularmente a los clústeres, porque es importantísimo que mantengan pues una base de datos actualizada con la oferta industrial, con las capacidades, con las brechas. Y una vez que se tiene identificada esa oferta industrial, capacidades y brechas, pues se tiene que trazar también una hoja de ruta para poder facilitar la vinculación empresarial, que ese es el espíritu del clúster, propiciar negocio, ¿de acuerdo? Que eso también es una de las actividades del clúster, de cualquier clúster, y fortalecer las cadenas de valor. Es decir, aquí es donde entra precisamente el tema de que ya una vez que identifico quiénes son los jugadores de mi cadena de valor, ¿cómo puedo hacer para desarrollar programas
diferenciados, programas de alto impacto que me ayuden precisamente a desarrollar empresas, a certificarlas, a generar nuevas capacidades en ellas para que mi sector industrial sea un sector sólido. Son 5 grandes pasos. Lo primero es identificar la oferta industrial, es decir, es importante conducir un censo, ubicar empresas actuales y potenciales, segmentarlas, clasificarlas, definir criterios, qué lugar guardan en la cadena de valor, si son empresas de productos, si son empresas de servicios, si son empresas Tier 1, Tier 2, Tier 3, si son OEMs, fabricantes de equipo original, si son, si las universidades, por supuesto, están generando o incidiendo en parte importante del sector industrial, pues también hay que plasmarlo ahí. Esta primera parte, pues es eso, es un censo, es un levantamiento desordenado, si lo quieres ver así. Pero una vez que empiezas a tener esa información, tienes que empezar a clasificar para poder saber cuál es el lugar que guardan los jugadores en la cadena de valor. ¿Quiénes son Tier 1, Tier 2, Tier 3? ¿Quiénes son de productos? ¿Quiénes son de servicios? ¿Qué empresas están ya actualmente trabajando con mi ecosistema local o nacional? Porque también hay empresas que toda su producción y todos sus servicios son de exportación. Y a veces no las tenemos ubicadas en el radar. Nosotros, por ejemplo, acá en Nuevo León, ubicamos que un 20% del 100% del ecosistema, pues son empresas que no teníamos ubicadas ni en directorios industriales, ni tampoco en las bases de datos de los clústeres, y había que ir tras de ellas, porque esas empresas además ya están en un nivel diferente, porque están exportando, porque están trabajando directamente en otras cadenas de valor internacionales, en donde tienen otro tipo de capacidades, y bueno, pues esas empresas son empresas muy ricas en el aspecto de potencial. Me explico, ricas en el sentido de que suman, porque ya tienen un nivel de desarrollo importante. Entonces, esas empresas también forman parte del punto número 1 de la oferta industrial actual. El punto número 2 es, necesito diagramar, si me permiten el término, pues esas empresas las tengo que plasmar de manera que podamos agrupar y clasificar por sistemas, por commodities, por empresa, por nivel en la cadena de valor. Me lleva también a ubicar, una vez que tengo ya ubicado mi ecosistema, pues ahora tengo que ir con las empresas para ver qué capacidades tienen en lo individual y cómo esa suma de capacidades me lleva a ubicar fortalezas en mi sector, pero también cómo esos aspectos que cada empresa no tiene desarrollado, que tiene que subcontratar o que tiene que enviar al extranjero o que definitivamente no existe y habrá que traer de esas importaciones, ¿cómo hago para cerrar esas brechas? Este punto número 3 es quizás el más laborioso, es quizás el más complicado. Y por complicado me refiero porque tienes que ir a conocer. Vamos a ubicarnos por un momento en una empresa, la que ustedes quieran, imagínensela, y cada empresa tiene insumos, tiene materias primas, entonces tenemos que conocer de dónde vienen esas materias primas. Tenemos que conocer quiénes son esos proveedores de materia prima, cuál es el origen de la materia prima, qué volumen. Y luego ya una vez que tengo esos insumos, entramos, a un proceso de transformación. Entonces ese proceso de transformación me obliga a conocer cuáles son las capacidades que tiene la empresa instaladas en cuanto a máquinas, en cuanto a procesos, en cuanto a tecnología, en cuanto a procesos de investigación y desarrollo. Me obliga también a saber qué capacidades y competencias debe tener el personal, si se requiere algún tipo de especialidad y por qué. Y por último, ya una vez que ese proceso de transformación se da, en donde ubicamos esas capacidades instaladas, ubicamos también las capacidades para desarrollar, porque a veces las empresas tienen capacidad ociosa o tienen áreas sin utilizar
o tienen terreno, un terreno, vamos, en donde el día de mañana, con un crecimiento ordenado, pues se podría estar pensando también en un proceso de expansión. Y esa forma parte del desarrollo de mi cadena. Y por último, pues entender cómo todos esas materias primas que se transforman en un producto, pues saber que esos productos hacia dónde van, quiénes son los clientes, hacia qué países, con qué volúmenes, si hay estacionalidad en la demanda o no, ¿de acuerdo? Eso es lo complejo del punto número 3, porque es importante saber qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene. Y sobre lo que no se tiene, tenemos que también ubicar qué vamos a hacer. Todo eso, el punto número 1, 2 y 3, se recomienda que se integre en una plataforma de fácil acceso, en donde de una manera muy gráfica se puedan estar mostrando interacciones y brechas. Yo les voy a mostrar un ejemplo, pero todo ese trabajo del punto número 1, 2 y 3 se plasma en una plataforma en donde lo que se pretende es que esa plataforma se comparta. Y por último, pues se desarrollan programas de desarrollo empresarial para poder cerrar las brechas. Ahora, no nada más basta con tener identificada la oferta industrial y mapeada mi cadena de valor. El reto es cómo hago para mantener actualizada esa información, porque el entorno y el ecosistema empresarial es muy cambiante y necesitamos tener claro qué vamos a hacer para que esté actualizada, para poder también, en base a eso, diseñar una hoja de ruta que facilite la vinculación, propicie negocio y fortalezca las cadenas de valor. Vámonos a un ejemplo real, un ejemplo de una cadena de valor real, y aquí voy a pedir ayuda a Iván, por si acaso no se llega a observar, para poder, Que tú me avisas. ¿sí se ve? Vamos a poner la otra presentación. Sí, es en PowerPoint también. Ahí simplemente hace el cambio de la presentación. Exacto, perfecto. Ya se ve, perfectísimo. Este es un ejemplo práctico de vinculación entre 3 sectores industriales: aeroespacial, automotriz y electrodomésticos. Me voy a brincar aquí el tutorial, pero bueno, esto es un sistema que ya se desarrolló, muestra la funcionalidad del sistema, cómo se interactúa y un tutorial. Puedes hacer consultas por sector, por miembro, si es un proveedor directo, si es un proveedor de indirecto, si es un proveedor de servicios. Puedes hacer también una búsqueda de la proveeduría disponible. Es decir, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, pues nosotros ubicamos 932 empresas de esos 3 sectores industriales, en donde nosotros, por código de colores, ubicamos las azules en automotriz, electrodomésticos en verde, aeroespacial en color celeste. Las ubicamos también por GPS, con fotografía aérea, con fotografía frontal de su planta, para poder ubicar la concentración geográfica por municipalidades. Ubicamos también las brechas de la cadena de valor, que ahorita se los voy a mostrar. Podemos ubicar también una consulta por giro empresarial, etc. Entonces, cada una de las empresas tiene un perfil ejecutivo, en donde viene el nombre de la empresa, en donde te dice si es una empresa del sector automotriz, si está afiliado. Nosotros fuimos más allá. Finalmente, cuando tú estás haciendo un mapeo de la cadena de valor, se trata de incorporar aquellos aspectos que sean útiles para la vinculación. En este caso, nosotros dijimos, bueno, pues es relevante saber si está vinculado, es decir, si es miembro del clúster o no, qué tipo de lugar guarda en la cadena de valor, que en este caso es un proveedor del segundo nivel, Tier 2, proveedor directo, y donde tienes por aquí su perfil general. Hay un perfil completo. Ese perfil completo forma parte, voy a tratar de mostrárselo si nos alcanza el tiempo, para que ustedes vean cómo puedes radiografiar una empresa de manera muy completa. Son tres hojas, 2 o 3 hojas, de donde vienen sus insumos, qué insumos son, con qué volumen, con qué estacionalidad, si la empresa requiere de algún aspecto de vigilancia antes de incorporarlos a producción, cuáles son las capacidades instaladas. Por capacidades entiéndase máquinas, tipo de máquinas, si tienen laboratorios,
qué capacidades tiene la compañía en cuanto a solvencia económica, en cuanto a la facilidad de poder vincularse y trabajar de manera conjunta, entiéndase, solamente a través de una colaboración, o bien si estaría dispuesto a que alguien más invierta dinero y se vuelva socio a través de alguna joint venture o algún tipo de acuerdo. Y al final, pues todos esos se traducen también en datos que nos llevan también a conocer los clientes actuales, los clientes potenciales, si están exportando, si no están exportando, qué tipo de certificaciones tienen y demás. Este perfil que les comentaba muestra detalles específicos de la empresa y te lleva a través de links al sitio de internet, que viene siendo y a la geolocalización a través de Google Maps. Ubicamos también aquellas empresas que participan en 2 o 3 sectores. Ubicamos la georreferencia, esto es algo muy gráfico, ubicación de las empresas en el mapa para ver la concentración, qué municipalidades tienen mayor vocación industrial, cuáles tienen vocación de servicios, cuáles definitivamente pues habrá que trabajar para dotarles de infraestructura adecuada para poder también tener un crecimiento industrial ordenado. ¿De acuerdo? Ubicamos nosotros también las diferentes brechas en la cadena de valor. Nosotros lo agrupamos por sectores. En los 3 sectores los combinamos y cuáles en términos de millones de dólares, cuáles representan las mayores oportunidades de desarrollo, cuál es el total de las importaciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues los componentes metálicos representan una cantidad importante de importaciones. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tenemos por ahí el caso de los componentes eléctricos y electrónicos y los componentes plásticos. ¿De acuerdo? Lo hicimos también por sector en lo particular, automotriz. Lo hicimos por sistema, lo hicimos también por componentes. Lo hicimos también un zoom y dijimos, bueno, vamos a hacerlo por sistemas a través de un radar, a través de un semáforo que nos diga si está disponible o no está disponible la proveeduría. Por ejemplo, ¿cuántos componentes forman parte del automóvil? ¿Cuántos sí tienen proveedor? ¿Cuáles están aquí mismo en el estado, que son proveedores de primer nivel? ¿Cuáles son proveedores de segundo nivel? ¿Cuáles son los que sí tenemos en color verde? ¿Cuáles son los que tenemos de manera parcial? Porque dentro del sistema de frenos tienes también diferentes componentes. Y lo amarillo es porque hay algunos componentes que sí están, que serían componentes verdes o bien componentes rojos. Por el simple hecho de tener un componente rojo, ya en automático el sistema se pone en color amarillo. Tiene la facilidad también de accesar a conocer cuáles son esos proveedores y le puedes dar zoom, perdón por el anglicismo, le puedes dar zoom, puedes ir a fondo para poder saber qué capacidades tiene esa empresa y también para poder saber si hay algunos jugadores que puedan estar con un previo desarrollo, dotándoles de infraestructura, de algunas herramientas, como una empresa la podemos llevar del punto A al punto B para poder satisfacer esos huecos que hoy por hoy existen. Estos son también en el sector electrodomésticos, en donde podemos, es el mismo ejercicio, cuáles son los componentes que están en color verde, cuáles están en amarillo. Hay otro más hacia atrás, es decir, dentro de lo que viene siendo los proveedores de tercer nivel, cuáles son los que existen o que no existen. ¿De acuerdo? Igual sucede con el caso de aeroespacial. Estoy hablando de aeroespacial en nuestro estado, no en México, porque en México también tenemos la capacidad de diseñar aeronaves y tenemos también la capacidad de ensamblar aeronaves. Algunos tripulados y algunos otros no tripulados. Ahí está, por ejemplo, en el caso de aeroespacial, vemos cómo, por ejemplo, el tema de procesos especiales, el tema de inoxidables, es un tema que hoy por hoy se ha convertido ya en un tema toral, donde hay una estrategia industrial y en donde lo que se está persiguiendo precisamente es enfocarse en esos dos aspectos, aceros especiales, acero inoxidable y procesos especiales, precisamente para poder desarrollar rápidamente desde abajo la cadena de valor. ¿De acuerdo?
Puedes hacer también una consulta por giros, por giro industrial, por giro empresarial. Es decir, si estás buscando proveedores de tornillos, de pailería, este, que hagan cortes, que hagan radiografías, que hagan procesos especiales. Puedes hacerlo también por perfil, es decir, por empresa. Acá tenemos un abecedario, ¿de acuerdo? Etcétera. Básicamente eso es lo que he preparado para ustedes. Este programa desarrollado por acá en nuestro estado, lo desarrollamos con los 3 sectores industriales, en donde primero articulamos las empresas del sector, ubicamos los jugadores, después nos fuimos a radiografiar las empresas, cada uno de los jugadores, para poder ubicar rutas de desarrollo, datos de insumos, datos de capacidades instaladas para transformación, datos sobre competencia de personal en la parte de recursos humanos. Nos dimos a la tarea también de ubicar principales clientes, si están exportando o no están exportando y demás. Y todo eso se enlazó a un programa institucional para la evaluación, desarrollo y certificación de empresas. Y aquellos huecos que detectamos, pues se trazó un plan de negocios muy puntual para poder cerrar las brechas, y esas brechas se cierran bien sea a través de infraestructura de las empresas, a través de atracción de inversión, a través de un análisis concienzudo de beneficios potenciales que se podrían generar en términos de billones de dólares para poder integrar de una mejor manera la cadena de valor. Esto lo hicimos, es algo que no se había desarrollado y que me parece que es una muy buena oportunidad. Seguramente ustedes ya lo tienen. Si no lo tienen, los invito a que diseñen una hoja de ruta para poder trabajar en ello, porque finalmente esto es lo que va a hacer, como bien dice Porter, pues el éxito se da precisamente buscando ser diferente, ¿no? No sé si tengan por ahí alguna duda. Vámonos a las conclusiones. Cierro con una reflexión de uno de los ex CEO de Ford Motor Company más exitosos, el señor Alan Mulally, donde pues menciona él que tener una visión no es suficiente. Tenemos que tener una estrategia, un plan e indicadores precisos para poder seguir escalando, para poder seguir desarrollando nuestro sector y seguir colaborando en el desarrollo de nuestras organizaciones. Yo no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, abrimos el espacio para preguntas e inquietudes a Marco Antonio. Por acá hay algunas en el chat. Mientras eso pasa, Marco Antonio, una pregunta, digamos, de forma y de proceso. ¿Cómo sucedió este engranaje entre 3 clústeres para ponerse de acuerdo? ¿Son todos coordinados por el gobierno de Nuevo León o fueron instituciones privadas las que impulsaron este mapeo y la plataforma, el diseño de la plataforma? Sí, con todo gusto. Mira, inicialmente dada la razón de ser de la compañía, de mi empresa, de mi firma, pues nosotros planteamos el primer escenario. Yo te platico que el primer escenario fue precisamente enlazar a todos los clústeres. Nos unimos con la colaboración del gobierno del estado, que en este caso hay un director de clústeres aquí en el estado, y además tenemos la gran ventaja que, además de que ha sido un extraordinario promotor, este director y también la secretaría, que en el caso de ustedes pues es el Ministerio de Economía. En el caso de nosotros, pues ellos se dieron a la tarea de trabajar y generar una ley de inversión y fomento al empleo, en donde hay un apartado especial para los clústeres y en donde esa parte por sí misma pues ayuda precisamente a que cualquier cambio político, cualquier cambio de partido, de gobierno, pues eso no importa, porque finalmente tienes ya una ley y la ley pues está para cumplirse y para respetarse. En esa ley se establecen los lineamientos de operación de los clústeres, en donde se establece cómo incide también el gobierno a través de programas de fomento para desarrollar las capacidades de las empresas. Me regreso a la pregunta que me decías. Entonces, una vez que nosotros planteamos este proyecto, pues lo que ellos nos plantearon en respuesta es: hagamos un piloto que sea lo suficientemente retador
para que nos mueva como organización, pero también para que nos vincule. Y bueno, pues la propuesta precisamente del gobierno del Estado a través del director de los clústeres, a través de la dirección de clústeres del gobierno del Estado, pues es precisamente trabajar con los clústeres industriales. Y en ese momento lo que teníamos nosotros como clústeres industriales, pues eran los 3 sectores que menciono: automotriz, electrodomésticos y aeroespacial. Entonces, eso se hizo en una plataforma. Yo se los mostré a ustedes en PowerPoint por cuestiones de facilidad para todos, pero es una plataforma que recién en mi viaje a Colombia tuve la oportunidad de compartir y quienes conocieron este sistema tuvieron la oportunidad también de interactuar físicamente con él y podrán constatar que esto es algo muy sencillo ya que tienes construido el sistema. El reto es construirlo, el reto es tener ese mapeo. Fue todo un trabajo titánico, pero lo más importante es que hay la voluntad. Entonces, por el lado de los 3 clústeres industriales, totalmente abiertos a poder abrir su información, lo mismo las cámaras, lo mismo el gobierno, lo mismo del Estado que la Federación. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Aquí me están preguntando... Hay varias preguntas que, si te parece, las podemos combinar. Sí. Hay una de Manuel Acero, que ahorita hacemos énfasis en ese, que él hace un comentario. Y Adela Vélez y Camilo Cuello nos preguntan, voy a tratar de combinar las preguntas. Adela, ¿cuánto tiempo tomó hacer este mapeo? Y Camilo pregunta, ¿y qué metodología se usó para hacer el mapeo? Me imagino que también el levantamiento de información, ¿cómo se hizo? Sí. ¿Quién desarrolló esto? ¿Y se hicieron encuestas, visitas a las empresas o cómo se realizó este tema? Y si es posible ver el sistema en línea a través de alguna plataforma, alguna página que esté un poco para entender bien el referente también. Sí, mira, vámonos por partes. ¿Cuánto duró? El proyecto en sí duró 1 año. La plataforma la tuvimos lista en 6 meses. Entonces, esta plataforma de fácil acceso pues está disponible a través del gobierno del Estado y a través de los clústeres. Dado que mi trabajo fue precisamente trabajar en el desarrollo, pues es algo que más bien el dueño de esa plataforma es el gobierno del Estado y los 3 clústeres industriales. Es decir, es de consulta interna. Pero no me resulta posible, es decir, abrirlo para que ustedes interactúen y demás, no lo podría hacer. Lo podría hacer yo mismo mostrándoselos a ustedes y navegando a través de ella, ¿no? Alguien por aquí menciona que cuando se habla de mapeo de cadenas de valor, se habla de su integración a través de procesos, por supuesto, y luego de la sincronización de los flujos, correcto. Déjame ver si puedo abrir aquí rápidamente. Pues, este es un ejemplo de un proveedor. Esta es la ficha completa de cada uno de los proveedores, en donde primero vemos si tienen sus certificaciones, si tienen algunas capacidades específicas para la parte de ingeniería, si llevan algún tipo de control de procesos, si manejan algún tipo de metodología para planear proyectos, solución de problemas y demás. Aquí nos muestran ellos el volumen de Si quieres, ¿le puedes dar compartir pantalla? Sí, perdóname, vamos a ver, compartir. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver. Esfuerzo. Vamos a ver. Pantalla. Este es. Perfectísimo. Espero que lo vean. Sí. Bueno, muy bien. Este es un ejemplo de una compañía. Esta compañía, vienen por aquí los datos generales, qué tipo de empresa es, si es de manufactura, vienen datos de contacto, le doy así rapidito por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, vienen aquí qué tipo de procesos ellos conducen, cantidad de empleados, si están exportando y a qué países, qué porcentaje de la importación tienen respecto a las compras directas, de dónde vienen los insumos que ellos están importando, en qué sectores industriales están participando, en donde ya aquí vemos una incidencia en varios sectores de manera transversal, cuáles son sus principales clientes, si se exportan directa o indirectamente,
si, qué capacidad instalada tienen, qué capacidad están utilizando, cuántos turnos, tienen algún tipo de certificaciones especiales, cuáles son los procesos de manufactura con sus máquinas y sus capacidades instaladas. Viene por aquí qué procesos están subcontratando. Aquí vemos, por ejemplo, un área de oportunidad de desarrollo. ¿De acuerdo? Pero también vemos un esquema de colaboración. Digo, se da una vinculación interesante con algunos otros miembros de la cadena, ¿no? ¿Cuáles son las materias primas que ellos están trayendo hacia México, hacia el Estado? Capacidades para comunicarse en inglés, ingeniería, producción, ventas, qué tipo de herramientas de ingeniería manejan, si conducen algún tipo de pruebas especiales, si tienen sus laboratorios, si tienen algunos equipos de inspección, máquinas de coordenadas, micrómetros, etcétera. En fin, básicamente eso es lo que se hace en cada una de las empresas. Viene por aquí también si las empresas estarían dispuestos a establecer algún tipo de alianza, algún tipo de inversión conjunta, ya sea desde el punto de vista comercial o a través de tecnología, etcétera. Eso es básicamente lo que se hizo. Déjame regreso a la pantalla. Vamos a regresar aquí a la pantalla para ver las preguntas que me están haciendo. Ya no veo las preguntas aquí, perdóname. ¿La alcanzas a ver? Aquí hay una en el chat de Villavicencio Meta, donde nos comenta que pues, en su departamento se tienen algunos clústeres, entre ellos el agroindustrial alimentario, que tú lo conoces, Marco. Ya has podido conversar con ellos, con la experiencia de cómo agrupar cada cadena de producción en clústeres, sabiendo que cada cadena tiene requerimientos específicos. Sí, por supuesto. Tenemos que, dentro de un mismo sector hay subsectores. Entonces, esos subsectores, pues tenemos que ubicarlos y tenemos que darle zoom, precisamente, ¿no? A cada uno de los subsectores para ver qué jugadores existen. Por ejemplo, hoy por hoy, yo les puedo decir, en el caso de agroindustria, agroalimentos, pues tienes también el sector primario. Hay que ver qué representa el sector primario. Nosotros lo medimos en términos económicos y nos damos cuenta que el sector primario en nuestro estado no es tan relevante en términos económicos, diferente a lo que es la producción alimentaria, ¿de acuerdo? Entonces, o la parte de bebidas, por ejemplo, o la parte de ingredientes. Entonces, hoy hay una iniciativa para explorar precisamente a través de esos subsectores y empezar a generar, pues, mini clusters dentro de un clúster. ¿De acuerdo? La parte de alimentos y bebidas, la parte cervecera, la parte de ingredientes, la parte de alimentos funcionales, etcétera. Entonces, y cada uno pues tiene sus propios jugadores y hay que mapearlos. Me quedé por ahí con una de las preguntas que me hicieron, pero no logro ver, Iván, discúlpenme por favor. Sí, aquí te cuento que hay una de dice que me parece. La integración de los tres clústeres, pregunta Víctor. Me parece interesante. Sí, mira, pues las dificultades que se presentaron, el que se pongan de acuerdo los clústeres, me parece que eso no es tan relevante, porque eso lo logramos sin ningún problema. Lo complicado precisamente es ver cómo una empresa puede participar en diferentes sectores y la única manera de poder saber si una empresa tiene el potencial de participar, pues es conociéndola, es radiografiándola, es saber qué capacidades tiene, es saber cuáles son los procesos con los que cuenta la empresa, como bien mencionaba por ahí alguno de los participantes. Tenemos que saber cuál es el flujo de operación, tenemos que saber cuáles son los aspectos, toda la cadena, todo el proceso de transformación, todas las actividades que se generan y que se generan dentro de la empresa, que generan valor, cuáles son las actividades primarias, cuáles son las actividades de apoyo, y eso por empresa, y particularmente
una vez que tienes esa radiografía de cada una de las empresas, empiezas a agrupar. ¿Sí me explicó? Acuérdense lo que decía Porter. Una empresa que hace un producto o que desarrolla algún servicio, pues habrá que ver quiénes son sus competidores para ver esa afinidad y empezar a ubicar también qué posición guardan dentro de la cadena para poder hacer esa clasificación. El reto es la construcción propiamente también de la plataforma. Pero eso se logra a través de programación. Y bueno, pues hay un montón de herramientas. Tenemos la facilidad también de que hay un montón de tecnología. Nosotros hoy estamos migrando de una plataforma a otra. Esta nueva plataforma pues tendrá acceso vía web, tendrá acceso también vía dispositivos móviles, para que los miembros de los clústeres, todos los miembros de los clústeres, incluyendo, y por miembros de los clústeres me refiero yo a la triple hélice, pues tengan acceso a esta información, ¿no? Porque me parece que es muy relevante. No es algo que se desarrolle y se quede por ahí obsoleto, es algo que por el contrario tendrá que estar vigente y actualizado y de fácil acceso para poder tomar decisiones y facilitar la implementación de nuevas estrategias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si quieren, cerramos bueno, aquí es más que todo un comentario también de Manuel Acero. Lo voy a leer y si quieres una reflexión al respecto y damos entonces por finalizado el webinar. Dice, otro aspecto clave es el mapeo de la planeación colaborativa y el ciclo de innovación del producto. ¿Cómo lo mapean? ¿Cómo mapean la planeación colaborativa de las cadenas? Otro aspecto, dice aquí, ya logré ver aquí la pantalla. Otro aspecto clave es el mapeo de la planeación colaborativa. Bueno, hay quiero entender la pregunta de Manuel, que no me parece del todo clara, pero quiero entender si en un momento dado, por ejemplo, las empresas están dispuestas a colaborar. Y yo te puedo decir que nos enfrentamos nosotros quizás a un paradigma construido más que un paradigma real. Porque pensábamos nosotros que una vez que se aprueba el proyecto y había que empezar a trabajar, pensamos nosotros que el primer reto que íbamos a enfrentar era precisamente convencer a las empresas de que colaboraran. Para nuestra sorpresa, nos damos cuenta que las empresas tienen una gran disposición de colaborar. Evidentemente hay aspectos que son confidenciales, que son aspectos que tienen que ver con algunas cuestiones respecto al know-how, pero pues la gran mayoría de las empresas abrieron su información, compartieron datos y esa parte nos lleva precisamente a construir un mapa muy interesante para que a partir de esa colaboración conjunta se diseñen estrategias previa planeación y donde podamos incorporar algunos aspectos, como por ejemplo, por ahí habla también Manuel del ciclo de innovación del producto. ¿Cómo lo mapeas? Nosotros, si ustedes recuerdan el cuestionario que les mostré, pues básicamente estamos en el caso del sector automotriz, aeroespacial y electrodomésticos, tomamos por ahí algunas herramientas de planeación, precisamente en donde una vez que se tienen el diseño de los prototipos, pues vienen las pruebas y vienen todos los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, pero evidentemente, vuelvo otra vez al tema, habrá algunos aspectos que formen parte del know-how, que formen parte de aspectos de secrecía de las mismas empresas y en donde al final, pues eso no podemos obligar a la empresa para que los abra. Sí abrir, porque me parece que es relevante, los resultados, los entregables de esas etapas de planeación y de innovación, precisamente para poder encontrar esos espacios de planeación colaborativa, como bien menciona Manuel, y que me parece que lo logramos con creces a través de esta plataforma. Bueno, aquí para finalizar, una última pregunta, porque es un clúster de otra industria, y unas reflexiones finales. Digamos que cada día reconocemos más la importancia de hacer un buen mapeo, porque el mapeo, más allá de los productos y servicios y algunas
datos generales de las empresas, nos permiten conocer las capacidades, y las capacidades son las que justamente nos van a mostrar cómo podemos llegar hacia la visión estratégica de futuro. Del clúster Nortic, que es un clúster de tecnología de Industria 4.0, nos preguntan cómo pueden hacer el mapeo de startups para integrar el clúster. Si ellos todavía no son empresas y pues a futuros que van a ser empresas, mejor dicho, con startups, ¿cómo se puede hacer un mapeo? ¿Si han tenido alguna experiencia o alguna recomendación en ese sentido? Nosotros, me parece una extraordinaria pregunta, porque nosotros estamos incorporando dos aspectos que me parecen bien importantes. Número uno, las startups, como bien mencionas, esas nosotros inicialmente las estamos integrando en la plataforma, pero con una categoría precisamente de startups. Y ya una vez que esas empresas están operando y ya llegan al siguiente nivel de lo que es el escalamiento, pues nosotros ya tendremos oportunidad de ver en dónde están participando dentro de la cadena de valor. Y el segundo aspecto que me parece relevante y que se vuelve toral, sobre todo por el aspecto de la incertidumbre económica que está enfrentando el mundo, nosotros estamos incorporando precisamente un apartado también especial que tiene que ver con el tema de financiamiento. Y cuando hablamos de financiamiento, no necesariamente estamos hablando de programas de fomento ni de fondos de gobierno. Estamos hablando de empresas de banca de inversión internacionales. Hay muchas, habrá que ir detrás de ellas. Nosotros estamos trabajando al menos con dos organizaciones que están dispuestas a invertir en el desarrollo y cada una tiene esquemas diferentes, pero están apostándole precisamente a través de sus recursos, pues al desarrollo del ecosistema empresarial. ¿De acuerdo? Cada una pues tendrá sus requisitos, habrá algunas que prefieran algún sector, algunas otras que tienen aversión al riesgo en ciertos sectores, algunas otras en donde solamente prestan recursos, algunas otras en donde se montan como socios a través de una nueva entidad. En fin, hay muchos esquemas, pero al menos esos dos aspectos que mencionas, Iván, la parte de startups y la parte que traigo yo a la mesa, la parte de banca de inversión, me parece que también es algo muy, muy relevante para también incorporarlo al ecosistema. Perfecto. Bueno, Antonio, muchísimas gracias nuevamente, y a todas las personas que se conectaron, les agradecemos su participación. Podemos compartir tu presentación, Sí, o bueno, la versión que con tú todo gusto, decidas. con todo gusto. Fíjate que aquí me pregunta Manuel, ya antes de cerrar, me parece muy importante lo que comenta Manuel, la parte de blockchain en los clústeres cambia radicalmente la forma de trabajo de los mismos. Ayer precisamente me tocó estar con una empresa de uno de los clústeres, clúster de energía, en donde ellos precisamente me mostraron un desarrollo, una patente que está en trámite. No voy a poder entrar por razones obvias a platicar en qué consiste el desarrollo. Sin embargo, lo que sí puedo comentarles es, ellos, la etapa en la que ellos están, precisamente de startup, brincan a la parte de escalamiento, y ellos están ahorita precisamente en la parte de fondeo, en donde ellos dicen no nos interesa tener ningún acceso a programas de fomento de gobierno, lo que estamos buscando es dos mecanismos. La parte de las criptomonedas es una, y la segunda, para ellos seguramente van a tener que hacer también un lanzamiento en bolsa. Y el segundo mecanismo de fondeo es un fondeo directo, precisamente a través de banca de inversión, en donde están abriendo por ahí algunas acciones para poder pues acelerar rápido, ¿no? Ellos están buscando alrededor de 25 millones de dólares para poder abastecer de energía eléctrica a nuestro país a través de una tecnología propia, ¿no? Pero sí, bien comenta Manuel, el tema del blockchain es algo que incide, es algo que transforma, y es algo que cambia radicalmente la manera en cómo operan los ecosistemas de los clústeres. Nuevamente, muchas gracias, Marco, y a todos los participantes. Esta presentación entonces se las vamos a compartir, y los invitamos a seguir
haciendo parte de los ciclos de webinar de la Red Cluster Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por la invitación, que tengan un extraordinario día. Igualmente, saludos hasta luego. Bye.